Bueno, hoy día estamos con Enzo Tagliasucci. Él es físico, PhD en neurociencias, tiene doctorados en temas de conciencia, en estados vegetativos, estados alterados de conciencia. Es investigador de Brain Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, de Chile, y docente de psicología en esa universidad. También hace investigación, ¿cierto?, con sede en Buenos Aires, en Cocuco Ujú, Lab. ujú. Eh, También en temas de conciencia. Estás metida ahora, existe yo creo que es el último paper que se publicó de temas de microdosis, metiéndote ahí mitos, Ujú. verdades, que en verdad ahí como periodista me parece muy interesante, porque ahí para abrir la primera pregunta, em, uno dice psicodélicos, lo pone en Google y aparecen temas de religión, indígenas, temas ancestrales, temas de abusos, te aparece Nixon, te aparece, wow. Y ahora al final está este tema de que además nos van a servir como tratamiento para enfermedades mentales gravísimas e Ujú, inhabilitantes que no tienen solución. ¿Qué le ujú. dirías a alguien que está partiendo a meter su nariz, que está empezando a asomarse en el mundo psicodélico? ¿Por dónde partir? Bueno, es muy interesante lo anterior que dijiste también, porque en la cantidad enorme de usos que se le dio a lo largo, de usos o posibles funciones o significados que se le dio a los psicodélicos a lo largo del siglo XX, que fue el momento, fue la época en la cual digamos, ¿no? Las civilizaciones de origen europeo occidentales entraron en contacto con los psicodélicos. La cantidad de usos y significados posibles distintos te Ujú, muestra un poco la dificultad que tenemos para entender qué hacen, ¿no? Como vos dijiste, ¿no? Desde drogas de uso religioso hasta, bueno, drogas recreativas, pero ujú, también herramientas científicas. Y hoy por hoy estamos en un momento en el cual hay mucha esperanza depositada, como vos dijiste, en el posible uso de drogas psicodélicas para tratar algunos trastornos específicos de salud mental. ujú, Y yo creo que lo importante que hay que entender hoy, cualquier persona que esté interesada en el tema, es que estamos justo al comienzo de la etapa, es decir, estamos en un momento en el cual la evidencia se está empezando a acumular. Estamos lejos, o sea, a veces uno, eh, en ciertos círculos hay un exceso de optimismo, donde las ujú, personas ya prácticamente uno escucha lo que dicen y dicen, ok, esto es algo que es inevitable o que ya está demostrado, inclusive la eficacia. Eso no es cierto. ujú, Digamos, todavía estamos en una etapa en la cual hay varios problemas que resolver, pero sí hay mucho interés y también dinero puesto porque la evidencia es prometedora. ujú. Eh, Eso en cuanto al uso de dosis relativamente altas para tratar problemas. Ajá, Típicamente lo que más se busca tratar es la depresión. ajá, Personas con depresiones muy, digamos, difíciles de tratar por otros medios, con una dosis alta, o sea, una experiencia psicodélica relativamente intensa. Eso es lo que más evidencia hay a favor. Después hay ujú, es la microdosis, que es la idea de que si una persona consume dosis bajas, o sea, dosis suficientemente bajas como para que no generen estos efectos, digamos, intensos, ¿no? Distorsiones visuales, bueno, cambios ujú, en la conciencia, aún así puede haber beneficios. Sobre todo lo que la gente suele buscar son beneficios en creatividad, pero también en el estado anímico, sentirse mejor, sentirse con más energía. Y algunas ajá, personas con algún diagnóstico de depresión, también seguramente hay personas que buscan bueno, mejorar su condición. La evidencia para el caso de las microdosis es mucho más escasa que para el caso de las dosis altas. O sea, no tenemos como evidencia concluyente hoy por hoy de que lo que las personas buscan y que las personas obtengan lo que buscan cuando hacen microdosis con psicodélicos. Entonces, ujú, el consejo, digamos, lo que hay que entender es, primero, que estamos en una etapa temprana. No solamente es importante también en esta etapa temprana entender, digamos, entender si las drogas psicodélicas ayudan o no en estos trastornos, sino también en qué contexto. Porque, claro. porque son drogas que son muy sensibles al contexto, a diferencia de muchos otros fármacos o los fármacos usuales que se usan para tratar la depresión. Las drogas Ujú, psicodélicas, eh, lo que le puede suceder a la persona, lo que le puede experimentar y demás, está muy influenciado por lo que tiene alrededor y también lo que tiene en su propia mente en el momento de consumir la droga. Entonces, otra cosa que también es necesario optimizar es ese contexto para que la persona, digamos, se beneficie lo más posible. Eso en cuanto a ujú. dosis alta. En cuanto a dosis, microdosis, bueno, la evidencia es mucho más escasa.
Perfecto. Y la evidencia, bueno, es un tema en sí mismo, pero la evidencia es escasa, bueno, porque tampoco se han hecho demasiados estudios, me imagino. O sea, podría ser, o sea, por lo Sí. que he leído, en el fondo como que igual les parece ser pertinente seguir haciendo estudios porque Ujú. por los buenos resultados que hay con dosis altas en los ensayos clínicos Sí. grandes, podría ser que tenga un beneficio, ¿cierto? Es correcto, o sea, a ver, lo que es importante distinguir es cuando uno lee un estudio, el tipo de estudio que está leyendo. Sí. Porque en general la forma eh, digamos, el tipo de evidencia más sólida se obtiene con estudios que se llaman, bueno, con doble ciego, principalmente. Doble ciego lo que quiere decir es que ni el sujeto experimental ni el experimentador saben si la persona está consumiendo la droga o un placebo, que es una condición, digamos, algo que no tiene ningún tipo de principio activo. Ujú, Entonces, eso es muy importante, porque cuando una persona en general consume microdosis, digamos, si yo voy a reclutar sujetos que estén interesados en participar en un experimento de microdosis, las personas ya vienen con una preconcepción, ¿no? Con una expectativa de lo ujú, que quieren, claro. lo que va a pasar. Y en general esa expectativa es buena. O sea, una persona que esté interesada en participar en un experimento de microdosis, lo más probable es que busque de alguna forma corroborar esa expectativa que tiene de que la microdosis tiene efectos positivos. Entonces, si uno no utiliza un placebo y además utiliza un placebo de forma tal que las personas no saben si recibieron la droga activa o el placebo, entonces ahí es muy difícil, ¿no? Separar la expectativa Ujú, del... Y hay muchos estudios que son de ese estilo, hoy por hoy, digamos. Hay muchos estudios que claro. la evidencia no se puede considerar como útil. Después hay otros, como el nuestro que mencionaste, que en general los resultados son, por supuesto, más negativos, pero aún así, como vos decís, yo creo que es necesario seguir investigando porque un único estudio no puede demostrar digamos, la falsedad, ¿no? O la ineficacia del tratamiento de un posible uso de una droga. Y además, no solamente eso, sino que estamos hablando de cosas que son muy difíciles de medir en el laboratorio. Es Ujú, decir, una persona dice, bueno, yo consumo una microdosis para sentirme más creativo. Bueno, ¿cómo es que uno puede medir algo como la creatividad en el claro. laboratorio? No, tenemos tests de creatividad que uno puede experimentar, pero eso no es lo mismo que la creatividad en el mundo real. Es decir, si una persona es creativa porque no se va a escribir una melodía, por ejemplo, bueno, eso es Ujú, algo distinto de lo que medimos en el laboratorio. No trabajamos con música, trabajamos con otro tipo de cosas. Entonces, ahí perfecto. uno entiende de que en realidad no, digamos, puede ser también que las cosas que usamos para medir no sean suficientemente sensibles a los efectos de la microdosis. Perfecto, claro, más que por otro lado, que por ahí creo que lo leía, era como un artículo del autor, soy mala para los nombres, pero hay un estudio que es como con varios miles de participantes, pero que es por internet, Ujú. esto donde las Sí, personas reportan los beneficios, los claro. efectos. Y claro, ese estudio me llamó la atención porque lo tienen colgado en varios sitios web donde venden el fondo microdosis, lo tienen como así Ujú, la evidencia de lujo, y luego ujú, googleando los dichos de los autores, en el fondo los autores decían, mira, la verdad es que el principal aporte de este estudio no es hablar de los beneficios de la microdosis, porque no usaron placebo, no tenían grupo claro. control, nada, pero sí decían que era importante porque describían la manera en que se usaba la microdosis, que finalmente igual es una práctica cada vez con Eso más es común. útil. Claro. Es Sí, sí, muy sí, es útil muy saber, me útil. imagino, qué Sí, está pasando, cómo se toma. sí, o sea, eso es útil entender no solamente cómo se toma, sino las expectativas y demás. Claro. Pero bueno, es honesto también decir que un estudio de esas características realmente no puede, digamos, corroborar si la droga funciona de la forma que la gente espera que funcione. Porque sin un Ujú. diseño doble ciego controlado por placebo, eso realmente no se puede hacer. Claro. ¿Y cuál es tu opinión, por ejemplo, porque claro, por un lado uno ve que la ciencia, como hemos hablado, no Ujú, tiene datos a favor de la microdosis, y por otro lado está lleno de, obviamente, de sitios web que promueven, dan testimonios, están estos protocolos ujú, de Fadiman y Stamets, que hay mucho dicho al respecto. ujú, En el fondo son como miradas que conviven, me ujú. imagino, como ocurre con cualquier herramienta, ¿o no? Son Sí, dos, sí. son visiones, Eh, el que mira desde la ciencia llega a una conclusión, el que mira desde los usos anecdóticos llega a otra conclusión. claro. O sea, yo pienso al respecto que, a ver, en general, yo estoy a favor digamos, de la libertad individual en el uso de drogas, siempre que no se haga, digamos, de forma responsable y no
no perjudiquen a terceros. En ese sentido también, Ujú, digamos, no solamente de microdosis, sino incluso de dosis. Si alguien quiere, no sé, consumir una dosis alta de un psicodélico por motivos que pueden ser, no sé, recreativos, pero también por un tipo de curiosidad o desarrollo personal y demás, y lo ajá, hace con ciertas precauciones, ¿no? Y sin hacer, obviamente, actividades que puedan ser dañinas a terceros, como no se salía a manejar, estando, ujú, bueno, este tipo de situaciones yo digamos, creo que digamos, no estoy en contra. Y lo mismo con la microdosis. Si una persona, a pesar de que no haya evidencia particularmente sólida, piensa que la microdosis puede ayudar a él o a ella, no sé, a ser más creativo, por decir ujú, algo, y digamos, si lo consume entendiendo qué es lo que está haciendo, yo creo claro. que eso, en principio yo no lo juzgo ni lo condeno. Lo que sí me parece que hay un terreno ya más delicado es cuando empieza a digamos, a volverse un negocio. Cuando Ujú, se empieza a volver un negocio, ya obviamente hay intereses monetarios en juego, hay publicidad. La ujú, publicidad puede ser engañosa, como vos dijiste, digamos, páginas web que ponen, que presentan trabajos como si fuesen evidencia concluyente que en realidad no lo son. ujú, Ese tipo de prácticas a mí ya me parecen más condenables, sobre todo cuando involucran posibles pacientes. O sea, un paciente que tiene, no sé, depresión, por ejemplo, si alguien lo convence de que consuma microdosis, porque, no sé, pone en su página web estudios que en realidad no dicen lo que la persona dice que dicen, pero bueno, o sea, en ese caso es más preocupante porque la persona podría estar retrasando un tratamiento eficaz. O sea, si alguien exactamente. consume microdosis, en vez de ir a un psiquiatra, que es lo que debería ser cualquier persona que tenga digamos, un problema de salud mental o a sospecha al respecto, debería buscar ayuda con un profesional de salud médica. Si no lo hace y empieza a consumir microdosis, bueno, eso puede tener problemas, sobre todo porque puede retrasar el tratamiento. Y Ujú, después, digamos, hay algunas cosas que hay posibles riesgos que no están demostrados, pero son plausibles. Por ejemplo, no, si bien sabemos que las drogas psicodélicas son drogas muy seguras en lo físico, en cuanto a la salud mental, esa información la tenemos más que nada establecida para consumos esporádicos, ¿no? Pero, digamos, la forma en la cual la gente suele consumirlos, que es una vez cada tanto. El consumo ujú, crónico, es decir, consumir crónicamente, no sé, varias veces por semana microdosis, no tenemos evidencia de que eso sea una práctica segura y hay algunas teorías de que, como la serotonina, ¿no? Que es el neurotransmisor involucrado en la acción de los, micro, de, de los psicodélicos, también regula la función cardíaca. Existe la posibilidad de que el consumo crónico de psicodélicos pueda traer algún tipo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Eso ya, no está demostrado, pero es plausible. Entonces, esas son cosas que son riesgos posibles que la gente tiene que entender. Pero, digamos, claro. dejando de lado la monetización y Ujú, digamos, la publicidad engañosa y sobre todo el tratamiento digamos, con pacientes que no está demostrado la eficacia, yo no me opongo al uso de la microdosis por claro. personas que entienden lo que están haciendo y lo hacen responsablemente. Claro, o sea, una cosa es el uso y otra cosa es venderlo, que ahí también, claro, ahí yo como afuerina, pero pienso, o sea, cómo se puede lucrar con la esperanza de las personas, pero ahí es como ocurre, o me imagino, Sí. pienso en estas como en general, las terapias alternativas, la medicina alternativa en general, que ahí es un poco como esa, esa Ujú. perspectiva, me imagino, personas que en el fondo tienen esperanza en cosas que no son médicas. Ujú. Sí, Em, o sea, sí, sí, totalmente. y por ejemplo, ya sé por qué se ha hablado, bueno, este año salió este del documental del famoso libro de Michael Pollan. Sí. Em, Te quería preguntar de eso, sí, porque claro, ha sido como el hito como Ujú. a nivel mediático de dar a conocer este tema y he estado leyendo que provocó como, por lo menos en Estados Unidos y Canadá, que es lo que más hay escrito ahí de sitios web, provocó como bastante expectativa. En los centros de investigación que aparecen ahí nombrados empezaron a recibir, Ujú. parece que mails, llamadas. Ujú. ¿Qué te pareció a ti el documental? ¿Lo pudiste ver? Leí el libro, no pude ver el Ah, ya, que documental. parece que el libro es muy bueno, pero el documental, yo al revés. Vi el documental y no Claro, pero el documental no. el libro es bueno, o sea, el libro trata de, digamos, de una persona que es Michael Pollan, que consumió de joven, a los veintipico, psicodélicos, pero después el resto de su vida no, y como que ¿Ya? vuelve a consumir, vuelve a tener experiencias, y trata como de una forma bastante neutral hablar sobre eso. El libro me parece que está bueno, es un libro Ujú, que puedo recomendar. El documental, lamentablemente, no tuve la oportunidad de verlo todavía, pero me doy cuenta de que no es el hecho de que uno prenda Netflix y haya un documental
sobre psicodélicos instaló completamente el tema en la discusión pública. Y me llegan, desde que eso sucedió, me llegan muchísimo más pedidos, Ah, ¿no? Para hablar del tema, para entrevistas, porque ya, es una masificación muy grande, ¿no? claro, claro, ya, perfecto. Ya, es que ahí yo, bueno, opinión ultra personal mía, no me, que ahí, bueno, yo como comunicadora me parece que es tan importante como contar, o sea, es muy complejo de contar, sí, claramente es difícil de Ujú, contar, pero sí, a mí me pareció que deja más confusión que ujú. como que muchas Bueno, lo voy a ver, así muchas después veo. certezas, pero bueno, tiene muchas muy buenas, fondo, muy buenos voceros, que solo en eso Ujú, sí muy importante. Pero bueno, como tú dices, el tema se amplió. Y no sé si, porque mira, acá en Chile, o sea, bueno, por lo menos en el círculo que me toca moverme a mí o lo que he preguntado, aquí todavía muchísima gente no, yo diría que el común de las personas todavía no saben de este como renacimiento de la ciencia psicodélica que se habla. Eso en el Eh, mundo, ¿cómo es? Porque cuando uno empieza a investigar de esto, por supuesto, se le aparece un bombardeo de información al sí, respecto, pero ujú, claro, uno ya está sesgada porque está buscando eso. No sé cómo es, cómo lo ves tú sí. a nivel general. No, creo que en general las sociedades, estamos como atravesados por una contradicción un poco en Latinoamérica, porque ¿Ya? por un lado, como vos decís, ¿no? Digamos, las sociedades eh, están, estamos en general un poco atrás respecto del hemisferio norte y algunos, digamos, de algunos países, ¿no? También Australia, bueno, Canadá, Estados Unidos, Europa, estamos un poco atrás en el desarrollo de conocimiento y las posibles aplicaciones de de los psicodélicos, y en general pienso yo también ¿no? Del conocimiento que la sociedad tiene sobre ellos. Creo Ujú. que son, digamos, en general, la relación que tenemos con las drogas en América Latina es un poco más compleja, o sea, un poco menos guiada por la evidencia que la que hay en Europa, por ejemplo. Creo que todavía estamos como muy con una mentalidad más, ¿no? De punitivista, Sí. más, si se quiere, dentro de lo que sería tradicionalmente enmarcados dentro de la guerra contra las drogas, y no tanto siguiendo nuevas tendencias, como por ejemplo la legislación basada en evidencia, la reducción de daños, Ujú. etcétera. Entonces, en general, pienso que con los psicodélicos también tenemos una relación un poco menos desarrollada, pero por otro lado, también es verdad que todas las drogas psicodélicas, si uno dibuja un mapa, en un mapa del planeta, ¿no? Marca con un punto dónde se originan estas drogas y dónde fueron consumidas tradicionalmente por siglos o incluso Ajá. miles de años, casi todos esos puntos caen en América, todos los puntos caen en América, sin Ya, claro. excepción, la mayoría caen en América del Sur o un poco en México. O sea que en realidad, por otra parte, las drogas se originan, digamos, de nuestros países y Ujú. fueron consumidas bueno, por las tribus nativas, por las sociedades nativas mucho antes digamos, de que los europeos lleguen. Entonces, es como una especie de dualidad. Ujú, Eh, cierto. yo creo que, lo que yo creo que es necesario aprovechar eso, aprovechar ese conocimiento, integrarlo también con una perspectiva más científica y bueno, y hacer algo que sea iniciado en nuestros países, sobre todo porque si no el día de mañana, cuando querramos, si realmente esas drogas tienen un potencial terapéutico y se aprueban, yo Ujú. creo que sería muy triste que dependamos, ¿no? de tratamientos importados de miles y miles de dólares solamente porque no se desarrollaron acá a tiempo y también tengamos que importar conocimiento que en realidad es originario de nuestros países. Allá en Chile, por ejemplo, hay un equipo, hay una fundación que se llama Fundación ECO, Ujú, eh, sí. que está liderada por Chris Timmerman, que es un investigador que está en Reino Unido ahora, Ujú. está empezando a desarrollar estos temas y está empezando a empujar el uso ¿no? La investigación con drogas psicodélicas. Perfecto, Y sí. yo tengo muy buenas expectativas, tanto de ellos como de acá en Argentina y en Brasil. Hay cosas ocurriendo y dentro de unos años creo que vamos a estar, empezar a estar en pie de igualdad con estos otros países de Europa y Estados Unidos. Claro. O sea, siempre ha habido psiquiatras y psicólogos que han trabajado con psicodélicos desde hace Ujú. décadas Ya. y uno, digamos, pero siempre a escondidas, ¿no? Uno entiende por qué, porque la ley es muy clara, digamos. En general, no solamente se exponen a cárcel, sino, bueno, a perder la licencia para practicar la medicina, digamos. Ya. Eh, entonces, es lógico, pero creo que ahora, ¿no? Un poco con todo
con todo lo que está sucediendo, cada vez más gente se anima a visibilizarse un poco más, ¿no? Como tratar de estar menos escondidos. Y creo que eso está bueno, siempre y cuando no sean profesionales serios. O sea, si Ujú, yo eh, a mí me pasa todo el tiempo que yo recibo consultas de personas que tienen problemas psiquiátricos, depresión sobre todo, y quieren probar un tratamiento con psicodélicos. Y ya. si bien es cierto que yo dije hace un rato, ¿no? Que todavía no hay evidencia sólida, o sea, hay evidencia, pero no es concluyente al respecto. También es verdad que una persona que pasó por todos los tratamientos habidos y por haber para depresión y no logró mejorar, Ujú, dado que la psilocibina es muy segura, yo creo que, digo, puede estar en condiciones de probar y ver si mejora, a pesar de que, digo, no esperar a que la evidencia esté disponible, porque esas personas muchas veces terminan suicidándose, digamos, puede ser muy trágico esperar. Entonces, ujú, capaz no pueden esperar 5 años. Y ahí la pregunta es a quién referirlos. Entonces, digamos, a quién enviarlos, a qué tipo de claro. profesional puede acompañarlos. Y a mí me pone cada vez más contento descubrir que hay gente seria haciéndolo y uno, digamos, que pueden dar una mano desde esa perspectiva a ciertos pacientes que ya en principio para mí no pueden esperar más y ya probaron Ujú. todo. En ese sentido creo que es positivo. Perfecto. Y ya que estás hablando de, de personas que están ahora en una situación de emergencia, ¿qué tal, cuál es tu visión del Ujú. uso de la ketamina en estos momentos? ¿Es una Sí, opción en sí buena o es una opción a ver, aceptable mientras no se apruebe la psilocibina? claro. O sea, es distinto. A ver, los tratamientos son diferentes en todos los casos. O sea, hay que algunos tienen ventajas o desventajas. Hoy por hoy, si una persona va con depresión a un psiquiatra, lo más probable es que reciba una droga antidepresiva de las usuales, las tradicionales, que se consumen de forma diaria, y a partir de eso empiezan a tener efectos antidepresivos luego de 2, 3 semanas o incluso un poco más. Ujú, Y bueno, y tienen muchos efectos negativos, pueden tener bastantes efectos negativos, digamos, secundarios, y la eficacia no es la mejor, etcétera. O sea, la verdad que no son muy buenos tratamientos, pero es lo que durante muchas décadas fue lo único que mm, existió. Hay problemas con este tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen ideación suicida, porque 3 semanas entre que comienza el tratamiento y empieza mm, a ejercer el efecto antidepresivo, es ajá, como una ventana donde un paciente puede efectivamente cometer suicidio, porque de hecho es un periodo de mayor riesgo prácticamente, porque coincide con que la persona empieza a tener más energía, ¿no? Por el ujú, tratamiento, y entonces tiene como más activación, más posibilidad de hacerlo, y al mismo tiempo todavía el estado anímico no mejora. Entonces lo que se busca en estos casos es una opción antidepresiva rápida, o sea, algo que uno le dé al paciente y el efecto antidepresivo sea lo más rápido posible, y la ketamina ajá, es el caso. La ketamina tiene ya. efecto antidepresivo rápido, eh, está demostrado, digamos, o sea, hay evidencia bastante clara a favor del uso antidepresivo de la ketamina. Hay diferencias con los psicodélicos clásicos como la psilocibina. La ketamina generalmente se administra de forma semanal, o sea, una vez por semana, por ejemplo. Y lo que sabemos es que si bien funciona bien al principio, con el paso del tiempo, como casi todos los tratamientos, empieza a perder Ujú, la eficacia. Con la psilocibina se busca algo un poco distinto, digamos. No mm, es. No, hay como un salto conceptual entre un tipo de ajá, tratamiento como la ketamina y los fármacos antidepresivos. Es una acción farmacológica, o sea, hay algo a nivel químico en el cerebro sucediendo que directamente parece influenciar, eh, digamos, la acción antidepresiva. Con ya. los psicodélicos es diferente porque no es, ok, obviamente que puede haber algo a nivel químico actuando de una forma más o menos fácil de describir, pero al mismo tiempo es la experiencia consciente que la persona tiene durante los efectos. Es decir, lo que la persona siente, piensa, elabora, Ujú, construye durante los efectos de la droga y después. Y eso es lo que pensamos que hace bueno, que una única dosis pueda tener un efecto prolongado por meses. claro. En ese sentido, es posible que sean todavía más convenientes que la ketamina como tratamientos. La gran diferencia es que la ketamina ya era una droga con usos médicos conocidos, es Ujú, decir, una droga claro. que se usaba como anestésico, y eso acelera mucho los tiempos para probarla. Como digo, si vos tenés una droga que ya está aprobada para algo y la Ujú, querés examinar para otra cosa, es mucho más fácil y más directo que una droga como la psilocibina, que no solamente no está aprobada para algo, sino que se considera una droga de abuso, ¿no? En fin, aprobarla. Entonces, esa claro. es la diferencia muy grande.
Perfecto, ya, pero en el fondo es una alternativa, porque también uno empieza a googlear y la cantidad de clínicas de ketamina que están Sí, apareciendo en Estados Unidos, y terapeutas, qué sé yo. no sé si Pero claro, es lo que no sé hay. si en Chile, pero sí. Acá en Buenos Aires, estoy ahora yo, hay el Hospital Borda, que es el hospital psiquiátrico más grande del país, ya ¿Ya? ofrece ketamina. Sí. Claro, sí, porque acá también yo, o sea, por algunos amigos psiquiatras también me dicen que sí, hace rato que es una opción, Ujú. como dices tú, para los pacientes que están con Sí. ideación suicida o así muy grave. Em, Ujú. Te quería preguntar un poco que, bueno, tema conciencia, yo ahí me manejo muy poquito. No sé si me puedes contar Ujú. algo de lo que están haciendo en eso y por qué están, cuál es el aporte para la sociedad de saber más acerca de cómo funciona la conciencia. También, tal vez un poco también Es una apuntando pregunta. a esto mismo, tal vez de eh, cómo, conociendo el día de mañana cómo es el cerebro de alguien, podemos saber qué darle para que esté mejor, no sé, claro, el objetivo un poco. eh, o sea, a ver, las preguntas que tienen que ver con la conciencia. La conciencia esencialmente es la experiencia subjetiva, ¿no? Es las sensaciones que tenemos cuando estamos despiertos. eh, es algo que naturalmente tiene que ver con estudios psicodélicos, porque los psicodélicos modifican muy profundamente la conciencia. De Ujú, hecho, desde esa perspectiva uno puede pensar a los psicodélicos como formas de manipular la conciencia y desde el punto de vista científico, lo que un neurocientífico intenta hacer es, ujú, por un lado, de sensaciones, tiene cosas que la gente experimenta, y por el otro lado tiene el cerebro, cosas que pasan en el cerebro. Y lo que uno quiere encontrar son leyes que vinculan lo uno con lo otro, es decir, ajá, sistemáticamente entender cómo la actividad de neuronas se traduce en cuanto a la experiencia a distintos contenidos de la conciencia y sus características. Eso es una pregunta, así como yo la describo, de ciencia básica, o sea, es conocimiento por el conocimiento. Por supuesto que si uno logra desarrollar ese conocimiento, ujú, tiene aplicaciones, porque en lógico. general, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos son trastornos de la conciencia, es decir, algo que Ujú, invariablemente el psiquiatra usa para su diagnóstico es lo que se llama la queja subjetiva, que la persona diga que se siente mal o diga que le pasan cosas que le ponen incómodo, incómoda. ujú, Digo, y eso pasa por su conciencia. Entonces, si entendemos cómo manipular los contenidos de la conciencia, podemos ayudar a, bueno, a personas que tengan quizás esquizofrenia, depresión, o incluso a personas que perdieron la conciencia y no la puedan recuperar. Por ejemplo, pacientes que tuvieron un golpe en la cabeza, un traumatismo, y entraron en un coma, y después del coma entraron en lo que se llama a veces aquí un estado vegetativo, que es que están aparentemente despiertos, o sea, se pueden ajá, mover, digamos, como que a veces incluso hacen algún ruido, pero no hay ninguna evidencia clara de que tengan conciencia. Entonces la pregunta es cómo podríamos hacer para ayudarlos a recuperarse, a recuperar la conciencia. Entonces, para eso tenemos que entender bien qué es y cómo se relaciona con el cerebro. Entonces, ujú. es un tema muy de ciencia básica, que está muy relacionado con el tema de psicodélicos y otras drogas, pero que obviamente entenderlo cambia completamente el panorama en neurología y en psiquiatría también. Claro, claro. Y qué, no sé, algún, no sé, avance o pista importante que ya se sepa? O sea, nosotros, digamos, hay teorías de la conciencia que hoy por hoy están bastante establecidas, hay correlatos de la conciencia, es decir, cosas que uno suele encontrar en el cerebro asociados casi siempre a la experiencia consciente en general, y tienen que ver, por ejemplo, con la complejidad, o sea, la idea de que el cerebro puede mostrar patrones de actividad más o menos complejos. Un patrón de actividad poco complejo es, por ejemplo, que las neuronas se apaguen todas juntas y después se vuelvan a encender, se apagan, se encienden, de una forma muy regular. Ese es el ¿Ya? tipo de estados, es ese tipo de comportamiento que universalmente se asocia a la pérdida de la conciencia. Para que los estados donde hay experiencia consciente, y esto es algo que se puede usar de vuelta para incluso diagnosticar estado vegetativo, la severidad de ciertos Ujú, pacientes, es la complejidad, o sea, la idea de que las señales que cambien de formas impredecibles, sorpresivas, con muchas configuraciones posibles que se van alternando, ese es el indicativo principal de la conciencia, digamos. Pareciera que el cerebro tiene que mostrar esa complejidad emergente como siempre ¿no? Una especie de consecuencia de que exista la conciencia. Ese es el resultado de si ajá. tuviese que decir algo que ya hemos aprendido en los últimos 20 años sobre la conciencia del cerebro, es que invariablemente cuando hay conciencia hay actividad eléctrica compleja.
Ya, Enzo, yo creo que estoy con mis preguntas. Bueno, Hoy no, te excelente. has pasado por la conversación, muy... No hay problema. Y me encanta ver tu Twitter, que ahí veo que a veces comentan con otros científicos como esto del malos usos. Sí, 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 hay Heavy, porque los discusiones. científicos son los más prudentes al final en esto, o sea, son los más entusiastas y los que generan el Sí. conocimiento, pero también veo yo que los que más dicen, hey, vamos con calma. Sí, es un poco la forma de pensar que uno va adquiriendo, ¿no? En Sí, ciencia. sí, sí, sí. Ya, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos.